entenderán ustedes por qué mi editor es José Lázaro, porque yo creo que todo el que escribe algo y cree que, bueno, que puede editarse, lo que querría es tener un editor que entendiera lo que uno ha querido decir como él lo ha entendido o lo entiende, ¿no? Yo creo que para mí no solamente es el editor ideal, sino que me obliga, y lo hago con todo mi corazón, a tener una completa fidelidad a Tria Castella, de tal manera que si él quiere el libro, yo no voy a ninguna otra editorial porque creo que tiene absoluta preferencia sobre cualquier otro. Además, estoy seguro que nadie va a entender lo que he escrito como lo ha entendido él y como lo aprecia él. Difícilmente voy a encontrar un editor que aprecie lo que escribo como lo aprecia él. Muchas gracias, José, por todo lo que haces, ¿no? Simplemente, a propósito de los libros, decir una cosa. Me conocéis todos muy bien, sabéis por qué los libros tratan de lo que tratan, el tema del valor, ¿no? El tema del valor en dos aspectos. Primero, una teoría general del valor, que es el primer volumen. ¿Por qué? Pues ayer lo insinuaba, porque yo creo que es absolutamente necesario, y es absolutamente necesario en ética. La ética está al final de un proceso muy complejo, es lo que llamábamos ayer el proyecto, ¿no? Es muy frecuente que uno vaya a los temas de ética directamente, como decían los latinos, in medias res, y ese es un error. Si no tenemos los hechos claros, si no tenemos los valores claros, no vamos a cuadrar el toro y no vamos a poder matarle en el lugar adecuado. Es un grave error que se comete continuamente. Si ustedes ven las tertulias de la televisión, las de la radio o los comentarios que se hacen sobre temas de ética, generalmente se va directamente al tema sin buenos hechos y sin un análisis claro de los valores presentes allí y en conflicto, ¿no? Y entonces había que aclarar el mundo del valor. El primer volumen es un intento de aclarar el mundo del valor. Y el segundo volumen, que es más práctico, yo esto lo había hecho en un volumen todo, con dos partes, y José Lázaro me dijo, no, mira, son muy distintos, el primero es más filosófico, más teórico, yo creo que es también más importante, y el segundo es una aplicación, es el análisis de varios valores, ¿no? El valor de la dignidad, el valor económico, el problema de la crisis actual, el valor de la salud, ¿qué es eso de la salud? Los valores de las instituciones, los valores de las instituciones sanitarias, todo el lío este que tenemos entre la ética institucional y la ética profesional, que sabéis que está pues muy en conflicto y en crisis, ¿no? No solo en España, sino también fuera de España, ¿no? En fin, tratar algunos valores, tratar de aplicar el contenido del primer volumen a temas concretos, a valores concretos, ¿no? Algunos relacionados con la salud, otros más generales, como es el tema de la dignidad, etc. Y simplemente quiero decir una cosa, y con esto acabo, porque no he venido a hablar de mi libro. Y es que seguirá un tercer volumen, que todavía no tengo acabado, pero sí muy, muy avanzado, sobre dos valores que me parecen fundamentales y sobre los que hay una tremenda confusión, que es el valor moral y el valor religioso. Entonces habrá un tercer volumen que se titule Religión y Ética y que lo que intente sea pues añadir dos valores más al análisis que está hecho en el segundo volumen o iniciado en el segundo volumen, ¿no? Y esto es lo que yo querría deciros para que entendáis un poco, hagáis la composición del lugar de cuál es el punto que ocupan estos dos libros en el proyecto general que todos tenemos entre manos, ¿no? Y dicho de esto, paso al tema de la conferencia de clausura. Bioética 2.0, supongo que os habrá extrañado el título, la verdad es que es una patochada, el título no debía ser este. ¿Por qué se me ocurrió poner este título? Bueno, pues porque yo creo que una cosa que nos ha extrañado a todos en los últimos años es este cambio que se ha producido, como todo es vertiginoso en el mundo de la telecomunicación, y el cambio que se ha producido con las redes sociales, las webs, las páginas web o las
2.0, etcétera, ¿no? De tal manera que la comunicación individuo a individuo o personal, que era la típica de hace una década o algo así, pues ahora se ha socializado, se han convertido en redes que cubren un gran panorama, ¿no? Y un conjunto enorme de personas, de tal manera que la interconexión pues es muchísimo más amplia. Bueno, pues yo creo, y por eso puse el título, que en bioética está sucediendo lo mismo. Quiero hacer una aclaración. Yo desdichadamente me he tenido que perder casi toda la primera sesión de esta mañana, que creo que está muy conectada con lo que voy a decir. Lo siento de veras. De todos modos, los minutos que he podido oírla me han permitido entender un poco, por lo menos sospechar de qué ha ido la exposición tanto de Koldo como de Jesús Conil, y creo que van a ser complementarias las cosas que yo ahora diga de las que dijeron ellos, ¿no? En cualquier caso, el gran tema es, y lo voy a decir, esto es la tesis, ¿no? Y es que la bioética, y no es que lo diga yo, voy a intentar dar ejemplos concretos de lo que está sucediendo en la literatura y en los congresos de bioética que hay por ahí, ¿no? La bioética está pegando un cambio radical. Y de ser una bioética sanitaria, se está convirtiendo, en vez de ser el nuevo rostro de la ética profesional o de la ética de las profesiones sanitarias, se está convirtiendo en lo que yo creo que debió ser siempre, pero en cualquier caso todo tiene su momento, ¿no? Y su kairos. En la ética general en estos comienzos del siglo XXI, el enfoque de cualquier problema de ética en lo que fueron las postrimerías del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Es decir, esto ha estallado y ha salido de la barrera en la que parecía que durante 30 o 40 años ha estado aprisionada la bioética, que es la del mundo sanitario, de tal manera que parecía pues el nuevo rostro de la clásica ética médica, etcétera. Esto se había modernizado, pero era una ética profesional más. Lo mismo que hay una ética de economistas o una ética pues de ingenieros, hay una ética de médicos, o de médicos y personal de enfermería, personal sanitario, y esa se llama bioética. Esto es lo que ha sido un poco durante 30 o 40 años y lo que probablemente no va a seguir siendo en el futuro. Y a esto es a lo que quería dedicar un poquito de tiempo para poderlo analizar, ¿no? Primera cosa, y antes lo he oído, creo que ya se ha dicho aquí, ¿no? Recordaréis que un bioeticista importante que fue miembro del Kennedy Institute en Washington, en Georgetown, durante muchos años, y que además dirigió las 2 primeras ediciones de la Enciclopedia de Bioética y se hizo muy famoso a nivel mundial, Warren Reich, escribió unos artículos en el Kennedy Institute of Ethics muy interesantes sobre el nacimiento de la bioética. Y allí acuñó una expresión que también habéis oído y que ha circulado mucho, ¿no? El llamado bilocated birth de la bioética, esta especie de nacimiento bilocado o en 2 lugares distintos, ¿no? Un lugar, como sabéis, fue Georgetown, donde había un médico, Hellegers, y este es el que se llevó el gato al agua, es decir, el término bioética nació en torno a los años 70, no se sabe muy bien exactamente el momento, por lo menos en el grupo de Georgetown, pero en Georgetown empezó a utilizarse la palabra bioética en torno al año 1970 en relación a los temas o a los conflictos éticos que estaban planteando las nuevas técnicas, tanto en el origen de la vida como en el final de la vida. A Hellegers le interesaban mucho más, por su formación profesional, las del origen de la vida. Por tanto, todo el tema del aborto, la píldora, que entonces recordaréis que era un tema importante, muy importante y un debate fundamental, sobre todo en los centros católicos, y Georgetown es una universidad dirigida por jesuitas, ¿no? Y Hellegers era un católico muy profundo, ¿no? Y muy practicante. Bueno, pues ahí se inicia. Y el otro, este es un nacimiento, el nacimiento de lo que podemos llamar la ética más médica o la bioética más médica.
Y el otro nacimiento, como sabéis, pues tiene que ver con, se produce en Wisconsin, y el padre es Potter, que el año 1970 pues escribe el famoso artículo Bioethics, The Bridge to the Future, el puente hacia el futuro, donde por bioética, él no era médico, no se entiende la ética médica o la ética de las profesiones sanitarias, sino una ética ecológica y por tanto mucho más amplia y tal. Bueno, la tesis que hoy es frecuente y que se oye continuamente en los congresos, durante 40 años triunfó Hellegers, parece que ha llegado el momento de que triunfe Potter y de que la bioética se abra y tenga una importancia y enfoque temas y problemas un poquito distintos de aquellos que han constituido el gran área de debate durante estos últimos 30 o 40 años. Yo tengo que decir que nunca me creí mucho eso de la bioética como ética profesional, y probablemente muchos de vosotros recordaréis que en el prólogo de Fundamentos de Bioética, año 1989, yo decía que la bioética constituye el nuevo rostro de la ética. No decía el nuevo rostro de la ética médica, sino de la ética. Y añadía, sería un error reducir el ámbito de la bioética al de la ética médica, a convertirla en una especie de deontología profesional. Se trata, a mi parecer, de mucho más, de la ética civil propia de las sociedades occidentales en estas tortuosas postrimerías del segundo milenio. Esto está escrito el año 89, han pasado los años, ahora no habría que decir las postrimerías del segundo milenio, sino los comienzos del tercer milenio, que es donde yo creo que se está viendo esta evolución de un modo más claro, ¿no? Bien, ¿y cuáles son los síntomas? Si esto es vamos a hacer el diagnóstico, ¿cómo se expresa, cómo se está expresando esto en esta primera década o década y pico del siglo XXI? Bueno, pues voy a hablar de 2 o 3 movimientos, hay muchos más, pero estos me parecen especialmente significativos, y luego voy a mojarme diciendo cómo creo yo que habría que orientar esta etapa, esta nueva etapa, y ahí acabamos, ¿no? Síntomas o direcciones que empiece a tomar esta nueva fase de la bioética. Bueno, pues hay una que precisamente inauguró Potters cuando el año 1985 publicó un libro que se tituló Global Bioethics. Es la llamada bioética global. Esto del año 85 para acá pues no ha hecho más que aumentar, entre otras cosas porque la globalización no ha hecho más que generalizarse, ¿no? Esto era una novedad a la altura del año 85, el tema de la globalización nos ha engullido a todos y yo diría que nos ha cogido por sorpresa, de tal manera que no estamos sabiendo dominar muy bien esto. Comenzó la globalización de las comunicaciones, la aparición de eso que McLuhan llamó la aldea global. Hoy podemos ver lo que está pasando en cualquier lugar del mundo, como dicen los americanos, live, en vivo, y esto es una novedad. Las comunicaciones pues, han revolucionado, han convertido el mundo, al menos la Tierra, en una aldea global. Esta globalización de las comunicaciones está claro que ha permitido otras globalizaciones, por ejemplo, la globalización de los mercados financieros. ¿Qué vamos a hablar de esto? Hace 20 años hubiera habido que explicarlo. Hoy no necesita explicación porque todos no solo somos conscientes de ello, sino que además probablemente sufrimos las consecuencias de todo esto. La globalización de los mercados y de tal manera que la prima de riesgo pues es lo primero que miramos por la mañana después del resultado del Atlético de Madrid y cosas así. Se ha convertido en un elemento de la vida, ¿no? Y lo mismo que se han globalizado los mercados financieros, pues se han globalizado en muy buena medida los mercados de productos, ¿eh?
la deslocalización de los centros de producción, la caída de barreras arancelarias para que el comercio mundial pueda ser mucho más ágil, de tal manera que se consiga eso que los economistas liberales clásicos habían soñado siempre. Es que el libre mercado funcione, pero no el libre mercado del mercado de Medina, el campo, sino el mercado global. Que todo se convierta en un gran mercado y además regido por las leyes del libre mercado. Bueno, pues eso curiosamente... Y también somos conscientes de los tremendos problemas que genera la globalización de las comunicaciones, la globalización de los mercados financieros o económica, si quieren, económica y financiera, y la globalización de los mercados de productos o del comercio, si no hay otras globalizaciones. Y la primera, estas ya son teoría, ya no está en la práctica, ¿no? Primero, una política global. Por tanto, un control político global de esto que probablemente tiene que tener unas normas, unas reglas, someterse a algún tipo de estructuras que hagan que no sea pues la selva, ¿no? Y está claro que para esto pues, no sirven las estructuras internacionales, por ejemplo, que surgieron después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, o después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, porque la situación es distinta. Y la situación es distinta, todos lo sabemos, el diagnóstico es muy sencillo, pero lo que no sabemos es cómo hay que manejar esto de la globalización política. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las estructuras que hay que crear? ¿Cómo se puede pasar del Estado nacional? Fíjense lo que está pasando en la Comunidad Europea, la tremenda dificultad de superar las barreras de los Estados nacionales. Los Estados nacionales no tienen mucha tradición, nacen en la Paz de Westfalia, en el siglo XVII. Y la tesis que mantienen los teóricos es que nacieron en el siglo XVII y están muriendo ahora. Ahora las multinacionales tienen más importancia económica que muchos estados nacionales. Pero en el orden político todo el mundo se cierra y parece que resulta prácticamente imposible llegar a elaborar de un modo coherente y realista lo que puede ser una política global. Y todos tenemos claro que sin política global los mercados financieros va a ser difícil que funcionen bien, ¿no? Y luego, evidentemente, tiene que haber otra globalización, y esta sí que nos atañe mucho más directamente, que es lo que se llama, o se ha llamado, y hay mucho escrito sobre ello, Global Ethics, o Weltethos en alemán. Sabéis que fue un suizo, ha sido un suizo que todavía vive, Hans Küng, el que inició este movimiento, el de una ética global. Claro, en alemán no es ética global, es ética mundial, pero la traducción al inglés que se ha hecho de esto, la traducción de los libros de Hans Küng que hablan de esto en alemán, pues es Global Ethics. Esta es la traducción que han hecho. Y el tema de la ética global pues tiene hoy una literatura importante, hay instituciones y hay fundaciones que manejan esto. A mi modo de ver, si uno analiza el contenido del decálogo de principios del Weltethos o de la ética global de Hans Küng, a mí me parece de una pobreza tremenda, ¿no? Es decir, Hans Küng es un gran teólogo, yo creo que de ética sabe poquito y que ahí hay mucho que hacer, que esto es un comienzo lleno de buena voluntad, pero indudablemente todavía no muy granado, ¿no? Pero es que está pasando otra cosa. Y es que ahora no es solo que haya un Weltethos o un movimiento en este orden, ¿no?, de la ética global, es que hay Global Bioethics, ¿eh? Y esto es un movimiento pues, importante que está surgiendo en estos años. Por ejemplo, yo la semana pasada pues, he estado reunido con el hombre que hoy lidera esto, ¿no?, que es un querido amigo mío, Genten Habe, que dirigió la unidad de bioética de la UNESCO hasta hace unos años, ahora es profesor de una universidad en Estados Unidos y está saliendo en estos días en Springer, la máxima editorial alemana, por supuesto en inglés, ahora publica casi todo en inglés, un Handbuch of Global Bioethics en 4 volúmenes.
Y si ustedes en Google ponen Gentenhabe, Handbuch, ahí les va a salir, y yo creo que ya está, en estos días está saliendo, ¿no? Es decir, este es un tema, está claro. ¿Y cuáles son las tesis? Si uno lee el prefacio de los 4 volúmenes, yo lo he leído, yo he colaborado con él porque, en fin, yo creo que nos apreciamos mucho y nos ayudamos lo que podemos. Y si uno lee el prefacio de este Handbuch, ¿qué se dice allí? Pues se dicen 2 cosas. Primero, la bioética comenzó siendo un movimiento norteamericano y parecía que allí estaba todo hecho. Fíjense, esto comenzó así, pero si uno va a Norteamérica, verá que hay muchos bioeticistas norteamericanos que no solo creen que comenzó así, sino que no puede ser de otra manera. Es decir, la bioética está completamente construida, la han construido los norteamericanos y lo que hay que hacer es exportar el producto. ¿De acuerdo? Bueno, pues la Global Bioethics, uno de sus objetivos es cambiar ese esquema. La bioética es global, no se trata de exportar la bioética del primer mundo o del mundo anglosajón a todos los demás mundos, sino que hay que interaccionar entre todos los mundos y ver cómo elaboramos realmente una ética global que está por elaborar, ¿no? Por tanto, primera cosa, romper las barreras del mundo anglosajón o de lo que puede llamarse primer mundo, si ustedes quieren. E incluir pues, todo lo demás. Esto es muchísimo más difícil, hay que tratar de entender las otras culturas, hay que ver qué es lo que pueden aportar. No está dicho que la autonomía tenga que entenderse en todos los lugares, este es un ejemplo, ¿no? Al modo norteamericano, etcétera. La cosa es mucho más complicada y por más que se nos complique tenemos que intentar asumirlo, ¿no? Esta es la primera idea de la Global Bioethics. ¿Y cuál es la segunda idea? Hay que romper las barreras del mundo sociosanitario. La bioética global no es la bioética médica, sino que es la bioética o la ética en la era de la globalización, que es distinto. ¿De acuerdo? Bueno, yo no los voy a leer los textos porque no tiene sentido, pero esto es lo que dicen en la introducción, ¿no? Los 4 volúmenes se dividen en 2 partes. Los 2 primeros volúmenes son lo que llaman Compendium of Global Bioethics, por tanto son temas, capítulos de contenido más bien doctrinal. Y luego hay una segunda parte, el Atlas of Global Bioethics, que son los otros 2 volúmenes, que son ir país por país, no todos los países del mundo, pero sí muchísimos, por supuesto, entre ellos España, donde se va exponiendo pues, lo que hay de bioética. La idea, son unos volúmenes impresos, pero la idea es que funcionen sobre todo a nivel electrónico en la web, de tal manera que esto pueda irse actualizando continuamente y que, por tanto, aquello sea una estructura viva que permita conocer cómo está el estado de la cuestión de la bioética a nivel global, pues continuamente, ¿no? Yo vuelvo a repetir que he estado hablando de esto con Genk el otro día, ¿no? Y otro de los elementos que él me decía que intentan romper es esta especie de poder absoluto de la economía liberal en el manejo de los temas globales y el enfoque ético de este gravísimo problema, ¿no? Esto de que todo es mercado, todo es la búsqueda de lo que es una perspectiva muy norteamericana, incluso en bioética. La bioética se puede convertir en un mercado y se está convirtiendo en un mercado y en un negocio. Todo es mercado, todo es búsqueda del economic profit, hasta las cosas más sagradas de la vida, ¿no? Y parece que si el valor económico, que es casi el único, si el valor económico va bien, todos los demás se nos darán por añadidura. Fíjense, esto es una aberración, y yo en estos libros que acabo de publicar lo intento dejar claro, pero es un poco lo que pensamos todos hoy.
Estamos en una crisis, claro, el valor económico va mal, pues todos van mal. Si el valor económico fuera bien, todo iría bien. Y entonces, ¿qué tenemos que atender? ¿Quién tiene que arreglarnos la vida? Pues el ministro de Economía. Y ese es el responsable de la crisis. Uno de los artículos que hay, uno de los capítulos en el segundo de los volúmenes, que es Crisis de valores, valores de la crisis, es un intento de discutir esta tesis, de que esta es una crisis económica y de que quienes nos tienen que sacar de la crisis son los ministros de Economía o el presidente del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal Norteamericana. En cualquier caso, os cito, y acabo con esto, esta parte, una frase que le oí a Henke el otro día y que la escribí porque me pareció muy interesante. Dice, "We need other type of bioethics". Necesitamos otro tipo de bioética. "More concern with social problems". Más implicada en problemas sociales. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues en la universidad donde ahora profesa Henk, él ha fundado una ONG, una fundación sin ánimo de lucro, que se llama, tiene un título muy curioso, Bioethics Beyond Borders. La bioética que ha roto confines, que ha roto los confines clásicos y que ha ido más allá, ¿no? Esto, las siglas que les gustan tanto a los norteamericanos es BBB, 3 Bs seguidas, Bioethics Beyond Borders. Bueno, este es un síntoma de cómo las cosas probablemente están cambiando y cómo en el siglo XXI a lo mejor la bioética ya no va a poder ser exactamente lo que en buena medida ha sido en las 3 o 4 décadas anteriores. Otro síntoma. La semana pasada yo estaba en Brasil, en Florianópolis, en el Congreso Brasileiro de Bioética, que ha sido un congreso de una gran calidad, de una tremenda afluencia de personal. Había más de 1000 personas inscritas. No se depriman, es que aquello es como un continente, hay muchísima gente, ¿no? Nosotros somos pequeñitos, ¿no? Y entonces, yo creo que está muy bien, ayer lo decía, ¿no? Yo creo que 180, 200 está muy bien, hemos conseguido mucho, ¿no? Pero en fin, el congreso, y ha sido un congreso importante, y allí se ha hablado mucho de todo esto que os estoy diciendo, es decir, de cómo la bioética tiene que abrirse, no puede quedarse reducida al campo sociosanitario, y aparecen consignas de la nueva bioética. Por ejemplo, esto de la Global Bioethics es una consigna, es un rótulo que, bueno, luego hay que llenar de contenido y desarrollar, etc. Pues allí aparecieron otras consignas y me da la impresión que esta mañana se ha hablado aquí algo de eso, aunque yo no lo he podido oír. Por ejemplo, una consigna que allí ha funcionado mucho y que viene funcionando desde hace tiempo, sobre todo en América Latina y especialmente en Brasil, es lo que llaman bioética de intervención. Entre paréntesis, hay que poner un adjetivo, política. Esto es un tema que ha desarrollado mucho un profesor de la Universidad de Brasilia, Volney Garrafa, y una antropóloga que trabaja con él, la doctora Porto, y que, bueno, pues se intentó materializar en todo y está materializada en todo un movimiento que hay en América Latina que se llama Red Bioética. Vamos a ver, América Latina es complicada de entender, entre otras cosas, porque es muy grande, ¿no? Y la bioética en América Latina también tiene sus peculiaridades que hay que entender. El año 1991, yo fui uno de los firmantes en Mar del Plata de una institución que ha querido, ya entonces quería reunir las sociedades nacionales de bioética de toda América Latina. Y esa institución se llama la FELAIBE, son las iniciales, Federación Latinoamericana de Bioética, que reúne las sociedades nacionales, tiene sus congresos, el último ha sido en México, y su vida. La FELAIBE, en cualquier caso, al menos durante un tiempo largo, ha tenido un cierto sesgo muy confesional,
Claro, estas instituciones siempre tienen el peligro de que las echen mano, porque son golosas, ¿no? Y de que se utilicen para ciertas cosas. Y esa ha sufrido bastante esto, ¿no? Y la consecuencia es que de rebote, la FELAIBE nació el año 1991. El año 2003, de rebote, se crea otra institución que intenta de algún modo ser una alternativa crítica, entre comillas, progresista o más progresista en la bioética de América Latina. Y esto es lo que se ha llamado Red Bioética. Red Bioética significa Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética, que además está en relación con la UNESCO, con el grupo de la UNESCO de América Latina. La UNESCO tiene un conjunto de centros regionales, uno de los cuales es el de América Latina, que apoyó a la Red Bioética y que, bueno, pues también tiene sus congresos y tiene sus publicaciones, etcétera. Es la Red Bioética, y la Red Bioética ha visto a la FELAIBE como demasiado confesional, o si quieren ustedes, demasiado tradicional. Entonces, en la Red Bioética es donde se ha creado la consigna de la bioética de intervención, sobre todo por Garrafa, que es quizá el que ha sido el líder y sigue siendo lo de la Red Bioética. Y la tesis, claro, a los que ya somos un poco viejos, nos recuerda mucho aquello que en el marxismo de los años 60, en el marxismo occidental, se decía, ¿no? Recordando las famosas tesis sobre Feuerbach que escribió Marx, ¿no? Una de las tesis, saben que son formulaciones muy breves, las tesis sobre Feuerbach, y la formulación o la tesis más famosa es aquella de que los filósofos han interpretado el mundo, nosotros queremos transformarlo. Y la tesis un poquito de Garrafa y de los de la Red Bioética es que los bioeticistas pues hasta ahora han estado contemplando el mundo o interpretando el mundo, pero que ha llegado la hora de transformarlo. Y que la transformación hay que hacerla de otra manera muy distinta a cómo se ha venido entendiendo hasta ahora. Este tema de la bioética de intervención es un tema que se puso claramente encima de la mesa. Yo estuve allí el año 2002 en el 6º Congreso Internacional de Bioética de la Sociedad Internacional de Bioética, que tuvo lugar en Brasilia y que dirigió y promovió Garrafa precisamente. Resultado de ese congreso del año 2002, es decir, esto nace con el comienzo del siglo, con el siglo. Resultado de ese congreso fue un libro que se titula Bioética, Poder e Injusticia, ¿no? Y claro, ya el propio título lo dice, ¿no? El año 2011, por tanto 9 años o 8 años después de aquel congreso, se volvió a celebrar en Brasilia otro congreso, de la Sociedad Brasileira de Bioética. No era el internacional, sino que era el nacional, pero los congresos de la Sociedad Nacional de Bioética de Brasil son tremendamente potentes y importantes, ¿no? Y como consecuencia del congreso de 2011, se ha publicado otro libro que se titula Bioética, Poder e Injusticia, el mismo título de antes, 10 años después. Y, por ejemplo, os voy a leer algunas cositas de este último libro, ¿no? Este libro ha salido hace medio año o menos, ¿no? Y es el que yo he utilizado un poco para tomar estas notas, ¿no? Por ejemplo, Garrafa dice, en la introducción a este libro, dice: el Congreso de 2002, por tanto, ha venido razonando antes, politizó, entre comillas, en la práctica concreta, la agenda bioética internacional. Esto lo vio así todo el mundo que estuvo en el Congreso. Yo lo vi y lo vio todo el mundo que estuvo en el Congreso. Un profesor de bioética de la Universidad de Harvard que estaba allí, Dan Wickler, dijo del Congreso de 2011, dice: este Congreso ha sido una conquista histórica. La combinación de bioética y política fue nueva en el Congreso y, en mi opinión, saludable para la primera, para la bioética, ¿no? Claro,
¿Cuál es el contenido del movimiento de la bioética de intervención? Pues ha tenido unos temas que paso brevísimamente a enumerar, ¿no? Primera cosa, en América Latina, sobre todo en ciertos grupos de América Latina, es muy frecuente la distinción, una distinción que viene del marxismo. Lo que pasa es que ya se ha olvidado, pero en los años 60 fue muy importante y además algunos de los líderes de esta teoría fueron brasileños y desde luego latinoamericanos, que es la distinción entre centro y periferia. Yo no sé si recuerdan ustedes, aquí ha estado hasta hace un rato Juan Pablo Beca, que vive en Santiago de Chile. Pegando a la casa de Juan Pablo Beca está el edificio central de una institución que ha jugado una importancia muy grande en América Latina, que es la llamada CEPAL. La CEPAL es CEPAL es Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y esta comisión económica esto estaba dirigido sobre todo por un ideólogo, por un sociólogo, sociopolítico, llamado Raúl Prebisch, que fue el que estableció la aplicación a América Latina de la distinción entre centro y periferia. Habría un centro de la formación capitalista, que es el primer mundo, sobre todo Estados Unidos, y habría una periferia, que son los países que de algún modo van a tener que aportar a precio muy bajo pues materias primas, etcétera, en tanto que el plusproducto es la aplicación un poquito de la teoría marxista al caso de América Latina. Y esto tuvo una enorme importancia. Por ejemplo, esto tuvo mucha importancia, lo que pasa es que esto ya casi no se recuerda, pero es muy importante y allí queda. Esto tuvo mucha importancia, por ejemplo, como instrumento de análisis en la teología de la liberación. Uno de los grandes problemas que tuvo la teología de la liberación con Roma fue que estaban utilizando como instrumento de interpretación de la realidad social esto, que era de origen marxista, y esto a los de Roma pues les ponía realmente muy nerviosos. Porque la CEPAL, que era un instituto dependiente de la ONU, era una estructura dependiente de la ONU y por tanto absolutamente secular, tuvo su repercusión en otra institución que no se llama CEPAL, sino CELAM, y que muchos de ustedes conocerán, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que tiene su sede en Bogotá, y que, en fin, ahí fue Pablo VI, en fin, esto es el comienzo de la teología de la liberación y fue la aplicación. Bueno, pues esto que ha muerto, ¿por qué ha muerto o está moribundo? ¿Por qué ha muerto? Bueno, pues porque en parte los teólogos de la liberación han muerto, los más importantes, ¿no? Y en parte porque el marxismo ha muerto, o por lo menos también está muy de capa caída, y entonces esta interpretación de la realidad a base de unas categorías de origen marxista pues están un poco venidas a menos, y a partir de la caída del muro de Berlín y de todas estas cosas, ¿no? Y entonces, esto lo saben perfectamente los señores de la bioética de intervención, ¿no? Y entonces, ¿qué instrumentos, qué metodologías utilizar para categorizar la bioética de intervención? Pues una categoría que les ha venido de miedo es Foucault. No es que Foucault esté de moda, porque yo creo que ya el que no lo leyó hace algunas décadas difícilmente lo va a leer hoy. Pero en cualquier caso, Foucault, recordarán ustedes que en los años 70, el año 74, introdujo una categoría, una palabra, un neologismo, si ustedes quieren, en francés, que luego ha pasado a otros idiomas, que es biopolitique, biopolítica. Y la biopolítica tiene que ver con otro término que en la obra de Foucault fue muy importante, que es el de biopoder. Y por tanto, podemos tener unas categorías que ya no son directamente marxistas, sino que proceden de un filósofo francés. ¿Y qué se entiende por biopolítica? Esto lo utilizan bastante, los de la bioética de intervención, y por eso lo cuento, ¿no? ¿Qué se entiende por biopolítica? Bueno, pues la tesis es que el control que la sociedad tiene de los individuos
no se realiza simplemente a través de la ideología, una tesis muy marxista, ¿no? Por tanto, a nivel superestructural, sino que comienza por el control de los cuerpos, sobre todo en esta sociedad. Es en lo biológico, es en lo somático, en el cuerpo, donde, esto es Foucault, donde antes que en cualquier otro sitio incide la sociedad capitalista. El cuerpo es una realidad biopolítica, dice Foucault. Bueno, y entonces a partir de aquí, pues estos hombres han seguido adelante y han estado elaborando la famosa bioética de intervención. Claro, no todo el mundo utiliza esa expresión, ¿no? Hay otras expresiones, también muy latinoamericanas, como es la bioética de protección, que utiliza Kotov y algún otro, y hay otro autor que también estaba en Brasil el otro día en el Congreso de Florianópolis, Solbak. Este es profesor de la Universidad de Oslo y está trabajando 7 meses al año en América Latina, en la UNESCO de América Latina, por tanto con todo este grupo, ¿no? El de Red Bioética. Y Solbak, que entre otras cosas es teólogo protestante, pero es teólogo y conoce muy bien la teología de la liberación, pues de lo que habla es de bioética de la liberación. Fíjense, lo que se ha producido es un fenómeno muy curioso, y es que aquello que en los años 70 se llamaba teología de la liberación, con todo lo que ha llovido de entonces acá, el término teología se ha ido haciendo cada vez más complicado, porque vivimos en una sociedad cada vez más secularizada, no por otra cosa, sino porque hay un proceso de secularización que ahora intentaré analizar un poco, ¿no? Y entonces, bueno, esta especie de teología secularizada pues se nos convierte en bioética y ahora se habla de bioética de la liberación, ¿no? Su tesis es que habría 2 bioéticas, la de los últimos 40 años, que Solbak llama bioética convencional, y otra bioética, que sería la bioética del futuro, que es la bioética de la liberación, porque la bioética convencional está, dice Solbak, al servicio del complejo médico-industrial. Esta es una terminología que les sonará, porque no es nueva en otras áreas, pero se ha dado siempre, ¿no? Y la bioética convencional ha estado al servicio del complejo médico-industrial, usando sus habilidades intelectuales y morales para servir a los intereses de las voces más poderosas de nuestras sociedades. Y de este modo, el proyecto de liberación de la bioética fue... La tesis de Solbak es que en un principio la bioética nació para ser bioética de la liberación, pero con todo eso del complejo médico-industrial fue transformado ese objetivo primitivo, lenta pero inevitablemente, en un proyecto de autoengaño intelectual y moral. Esto es cita completa de él, ¿no? ¿Cómo se ha...? Bueno, esto es un poco la teoría, es decir, ¿cuáles son las estructuras teóricas? Como verán, Solbak es un hombre que está muy en línea con lo que fue la teología de la liberación, bien que mucho más secularizada y con un lenguaje claramente distinto, pero la idea del centro y de la periferia sigue igual y se utiliza pues prácticamente para lo mismo. ¿Y esto cómo se ha expresado? ¿En qué temas concretos? ¿A qué temas concretos lo han aplicado? Pues lo han aplicado a 2. Uno de ellos es, saben ustedes que la declaración de Helsinki ha sido continuamente un problema desde que nació. Y ha habido que irla reformando. En el año 2000 hubo que hacer una reforma muy profunda y seguimos reformándola porque la Asociación Médica Mundial es una institución profundamente reaccionaria. Y le cuesta mucho el hacer un código de ética de la investigación adecuado. Ha utilizado categorías... Claro, el año 2000, como tenía unas categorías que no servían, absolutamente periclitadas en ética de la investigación, pues hubo que hacer una redacción prácticamente nueva de toda la declaración de Helsinki, pero aún así sigue planteando problemas. Bueno, pues este es uno de sus temas favoritos, el tema de la declaración del Helsinki y los famosos ensayos que se hicieron en países del tercer mundo
para probar los antirretrovirales, sobre todo en la transmisión vertical del SIDA. No sé si recuerdan esto, que a finales de los años 90 pues se movió mucho, ¿no? Y esto dio lugar a una teoría que es continuamente aludida en los textos de estos autores, que es el llamado el problema del doble estándar. Es decir, en ética de la investigación se está utilizando un estándar en el primer mundo y otro estándar en el tercer mundo, y eso no puede ser, ¿no? Entonces el debate sobre el doble estándar ha sido un... Claro, esto de algún modo yo creo que se está acallando ya, porque las propias reformas de la Declaración de Helsinki hacen que ya sea muy difícil hablar de doble estándar. Y ahora ha aparecido otro problema que en el Congreso de la semana pasada pues se ha visto muy claramente, y es el debate del placebo. Es decir, ya no es el doble estándar, ahora lo que se quiere discutir, yo creo que de un modo bastante incorrecto, pero por problemas metodológicos, no éticos, ¿no? Es que hay que suprimir el placebo completamente de la teoría de la investigación biomédica. Que el placebo nunca está moralmente justificado. Yo creo que es difícil entender la metodología de la investigación biomédica si uno se carga completamente el placebo, y por tanto creo que aquí hay problemas metodológicos de base o mal entendimiento. Pero en fin, ahí está. Es decir, esto es otro tema. Por tanto, el tema de la Declaración de Helsinki y de la ética en la investigación. Y otro punto al que han aplicado continuamente y siguen aplicando su análisis es a la Declaración Mundial de Bioética y Derechos Humanos, que, como saben ustedes, aprobó la UNESCO, la Asamblea General de la UNESCO el año 2005, y que fue obra de Gentenhave, que dirigió Gentenhave y en la cual pues intervino mucha gente. Yo también hice lo que pude ahí, ¿no? Bien, aquí tienen otra corriente típica de lo que puede ser esta nueva bioética que parece que está surgiendo en los orígenes del siglo XXI. La bioética de intervención, la bioética de liberación, la bioética de protección, la bioética global, y podían ponerse otras, pero yo creo que con 2 ejemplos o 3 bastan, ¿no? Hay un punto de convergencia entre los autores que tratan de la bioética global y los autores que tratan de la bioética de intervención y de todas estas cosas de que hablaba ahora. Y es la afición que tienen todos a la teoría de los derechos humanos y cómo el gran instrumento de transformación tiene que ser la teoría de los derechos humanos. Fíjense ustedes, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando la UNESCO estuvo trabajando en hacer una Declaración Universal de Bioética, eso que luego se convirtió en el documento del año 2005, durante la mayor parte de su elaboración, aquello se llamó Declaración Universal de Bioética. Y entonces, los de la bioética de intervención, ayudados por algún español, quiero decir, dijeron que no, que evidentemente para eso estaban los derechos humanos, que había que poner Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, bien entendido, que para ellos la bioética eran derechos humanos, es decir, lo de bioética sobraba. Pero, en fin, como ya estaba puesto, pues bioética y derechos humanos. ¿Por qué eran los derechos humanos? Son los derechos humanos los que van a permitir tener ese instrumento de la bioética de intervención, mejorar las decisiones políticas, etcétera, ¿no? Yo siempre he sido tremendamente escéptico ante esto. Entre otras cosas porque el lenguaje de los derechos me parece que no es el lenguaje de la ética, no ya de la bioética, de la ética. La ética trata de los deberes, no de los derechos. Y está por demostrar que derecho y deber sean términos correlativos. De hecho, el ámbito del deber es mucho mayor que el ámbito del derecho. Y por otra parte, claro, los deberes, todo señor tiene conciencia del deber. Todo señor tiene conciencia del derecho. ¿De dónde surgen los derechos? Los tiene todo el mundo desde el nacimiento. ¿Dónde sale eso? Yo creo que el tema es serio. Y por otra parte, fíjense ustedes, yo cuando tengo un derecho, exijo que se me respete. Yo no delibero, yo no negocio, yo exijo. Dicho de otra manera, con la teoría de los derechos humanos, qué difícil es deliberar. Es casi lo contrario de la deliberación. Cuando yo tengo un derecho, yo lo exijo. Yo no negocio. ¿Para qué voy a negociar si tengo derecho?
¿Para qué voy a ir más allá? Ya lo tengo concedido, pues a por él, ¿no? Claro, yo creo que este no es el lenguaje de la ética, ¿eh? El lenguaje de la ética es un lenguaje que yo creo que es más básico, que es del que salen los derechos, que es el lenguaje de los valores. Dime qué valores tiene una sociedad y te diré qué derechos formula. Pues de algún lado saldrán los derechos. Los señores que están en el Parlamento o los que hicieron la Constitución, de algún lado se sacaron la tabla de derechos fundamentales que hay en el título primero de la Constitución española. ¿De dónde lo sacaron? Ah, pues resulta que es un producto ¿de qué? De los valores de una sociedad, o de todas las sociedades, o de la historia, pero es un producto, ¿no? ¿Dónde tiene que trabajar la ética? A mi modo de ver, donde tiene que trabajar es en la sociedad, en los valores de la sociedad, porque la política, como ya dijo Marx, es una superestructura. Y empezar por arriba, empezar la casa por arriba, yo no digo que no sea necesario poner tejado a las cosas y hacer pisos altos, ¿no? Pero empezar la casa por arriba, a mí personalmente me parece peligroso e ineficiente. Y cuando se intenta hacer mucha bioética política sin haber hecho mucha bioética social, el peligro de demagogia está casi a la vuelta de la esquina. Al menos eso es lo que yo veo y lo que tengo que decir, porque yo también lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy. Si yo hubiera creído que la intervención fundamental en una sociedad era la intervención política, no me hubiera hecho profesor, me hubiera hecho político. Lo que pasa es que no creo en eso, o creo poco. No digo que no tenga que haber políticos, desde luego a mí creo que Dios no me ha llamado por ese camino, pero lo que creo es el trabajo en la base, el trabajo en la sociedad, intentando clarificar, esclarecer valores, hacer madurar los valores, educar, promover, porque si promueves eso, a partir de ahí se van a hacer las leyes adecuadas, se formularán los derechos adecuados, se respetarán los derechos, entre otras cosas. ¿Qué significan los derechos humanos? ¿Qué significa dignidad? Todas las declaraciones de derechos humanos comienzan, todos los seres humanos tienen dignidad. Claro, si vamos a Kant, pero no, es que generalmente no se va a Kant. ¿Qué significa dignidad? Todos los movimientos en favor de la eutanasia dicen, todas las leyes americanas para aprobar el suicidio asistido y la eutanasia se llaman Death with Dignity Act. Leyes para morir con dignidad. Cojan ustedes cualquier artículo de los opuestos a la eutanasia y dirán que la eutanasia va contra la dignidad. ¿En qué quedamos? ¿Para qué sirve la dignidad? ¿Qué significa dignidad? ¿O es que se puede utilizar en todos los sentidos y no pasa nada? Porque si tiene tal anfibología el término, es muy poco operativo, es muy poco útil. Y dicen, bueno, pero ese es el dignidad, que es un término que está al comienzo de las declaraciones de derechos humanos, pero luego hay derechos más concretos. ¿Cuál es el primer derecho más concreto de todas las declaraciones? El derecho a la vida. ¿Qué significa derecho a la vida? ¿Significa que no puede haber aborto en esa legislación de ese país? ¿Que no puede haber eutanasia? ¿Que no puede haber pena de muerte? ¿Qué significa? Yo he estado 8 años en la UNESCO y algo sé de cómo se funciona allí. En cuanto formulas una cosa relativamente clara, es decir, unívoca, que no se puede interpretar de muchas maneras, sale un señor de la UNESCO y te dice, eso no lo van a aprobar. Eso, dicho así, no lo van a aprobar los 195 países que hay aquí representados. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, hombre, pues ponerlo de tal manera que lo puedan interpretar cada uno a su modo. Y entonces se aprueba, todos lo firman todos. Hay una retórica de las declaraciones internacionales. Si no, no se hubieran aprobado y no se podrían decir que son universales. Declaración Universal de los Derechos Humanos, joder, qué bien. Pero, ¿qué dicen? Bueno, no se sabe, porque luego y te dicen, no, es que la interpretación queda a las legislaciones nacionales. Y entonces ya cada uno... Bueno, pues entonces, ¿qué victoria es esa? Es una victoria muy pírrica, ¿no? Hemos conseguido algo, pero no mucho, relativamente poco. A mi modo de ver, el gran tajo es el trabajo con los valores.
que es la fea de la película. Nadie quiere bailar con ella. Todo el mundo quiere bailar con lo otro, pero aquí no se quiere meter nadie. Esto sí que es meter los pies en el barro. Y no sé qué pasa, que no. Bueno, ¿qué más quiero decir? Pues esto que yo creo que en este comienzo del siglo XX, junto a todas estas bioéticas de intervención, de protección, de liberación global, yo propondría otra bioética, al menos complementaria de ellas, no digo que vaya a sustituir a ninguna, que sería la bioética de promoción de valores o la bioética de construcción de valores, construcción social de valores, o la bioética de educación, o como ustedes la quieran llamar, ¿no? Donde fuéramos pues a esto que a mí me parece que es el lugar donde nos jugamos el gran tema, ¿no? Un ejemplo, voy a acabar inmediatamente. Como esto de la educación en bioética pues me ha interesado, he tratado de revisar todas las leyes españolas que han regulado la educación secundaria desde mediados del siglo XIX hasta el día de hoy. No se preocupen, no son muchas. Para ver cómo manejan esto de los valores. ¿Qué es lo que se ha intentado enseñar a la población española en cuestiones de valor? ¿Y qué entienden por valor? Si es que entienden algo, ¿no? Año 1857, Ley Moyano. ¿Ves? Esta fue la ley que se ha llevado la parte del león. La Ley Moyano ha funcionado hasta el año 1970, hasta la Ley Villar-Palasí. Por tanto, siglo y 20 años o poco menos, ¿no? Y si uno mira en la Ley Moyano, claro que es una ley del siglo XIX, liberal, pero con todos los recortes y los conflictos con los que tuvo que liderar el liberalismo español del siglo XIX, que fue un liberalismo siempre amenazado, y la historia de España es buen testigo de todo eso, ¿no? ¿Y qué dice la Ley Moyano a propósito de la enseñanza de la ética? Pues poco. Y lo que dice en el artículo 11 es: los curas párrocos tengan repasos de doctrina y moral cristiana para los niños de las escuelas elementales, lo menos una vez a la semana. Y en la segunda enseñanza se establece como materia religión y moral cristiana. Primera cosa, la Ley Moyano, que vuelvo a decir que ha funcionado hasta el año 1970, religión y moral no se diferencian. Y por tanto, lo que tienen que enseñar, la moral, pues lo tienen que enseñar los curas párrocos de los pueblos, que una vez a la semana deben ir a la escuela y dar unas horitas para que... ¿De acuerdo? Distinción entre valor religioso y moral no existe. Claro, este es el tema del volumen que yo estoy tratando de hacer, porque a mí me parece que tenemos un problema, ¿eh? Houston, tenemos un problema gordo en la educación básica. Ley Villar-Palasí, 1970. Como saben ustedes, en 1970 todavía estábamos en pleno régimen de Franco. Aparece la Ley General de Educación del señor Villar-Palasí y dice en la exposición de motivos, la ley quiere promover la formación humana integral, el desarrollo armónico de la personalidad y la preparación para el ejercicio responsable de la libertad, inspirados en el concepto cristiano de la vida y en la tradición cultural patrias. Estamos un poco en lo mismo de la Ley Moyano. Han pasado 120 años, pero no parece que las cosas cambien, ¿no? Y en el punto sexto del título preliminar se dice: el Estado reconoce y garantiza los derechos de la Iglesia Católica en materia de educación. Conforme a lo acordado entre ambas potestades, se garantiza asimismo la enseñanza religiosa y la acción espiritual y moral de la Iglesia Católica en los centros de enseñanza, tanto estatales como no estatales. Estamos en lo mismo. 1970. A propósito de la educación básica, se dice: en la educación general básica, la formación se orientará a la adquisición, desarrollo y utilización funcional de los hábitos y las técnicas instrumentales de aprendizaje, al ejercicio de las capacidades de imaginación, observación y reflexión, y a la adquisición de nociones y hábitos religioso-morales. Sigue
haciéndose una unión perfecta entre religión y moral. Bueno, y si fuéramos pues al bachillerato pasa exactamente lo mismo, ¿no? Claro, poco después viene la Constitución. Fallece Franco, 1975, Constitución del año 1978. Y la Constitución del año 78 es una Constitución liberal, y no confesional. Y entonces a los ministros de Educación se les plantea el problema de qué tienen que hacer con esto, o qué hay que cambiar, porque algo parece que habrá que cambiar, ¿no? ¿Cuáles son los cambios? Bueno, pues de entonces acá las leyes de educación se han ido sucediendo a un ritmo vertiginoso. Y lo recuerdan todos ustedes porque esto ya es historia pura. ¿Por qué a un ritmo vertiginoso? Pues porque cuando llegan los socialistas dicen que religión y moral se separan, y cuando llegan los de derechas dicen que religión y moral se unen. Y así andamos. LOCSE, 1990, Felipe González, con Javier Solana de ministro. En ninguno de los tres niveles se habla de religión ni de ética como asignaturas. Claro, también los ministros, ante el problema, ¿qué hacen? Si pueden, escamotean el problema y no ponen las asignaturas. Y dicen, allá cada uno que se las arregle como pueda, ¿no? Pero si dicen algo, lo que dice, se incluirá la religión como área o materia, porque la Iglesia está presionando, en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria en los centros y de carácter voluntario en los alumnos. Entonces, encontramos un sí es no es que los centros lo tengan que ofertar, pero que los alumnos puedan o no acceder a las clases de religión. Esto lo conocen todos ustedes porque lo estamos viviendo, ¿no? Esto es el Partido Socialista, Felipe González. Partido Popular, 2002, Pilar del Castillo, ministra de Educación. La LOCE. Y en la LOCE se intenta cambiar de nuevo. Consecuencia, los socialistas dijeron, como subamos en las próximas elecciones, cambiamos la ley. Y recordarán ustedes que la LOCE de Pilar del Castillo no se llegó a aplicar, porque subió Rodríguez Zapatero antes de que se pudiera aplicar y la anularon. Y entonces, ¿qué pasa? Pues aparece otra, que es la LOE del año 2006, de Rodríguez Zapatero, con María Jesús Sanz II como ministra de Educación. No os voy a cansar con el contenido, que además lo tenéis en internet, ¿no? Pero inmediatamente subió el Partido Popular y tenemos en trámite otra nueva ley. Claro, ya no saben cómo llamarlas, porque las siglas se van agotando, ¿no? Esta se llama LOMCE, y es pues de Juan Ignacio Ver, que son los debates estos. Claro, y entonces sabemos que cada partido que suba, si sube la derecha o sube la izquierda, nos va a cambiar la ley de educación. Y uno se preguntaría, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está en juego? ¿Por qué lo hacen? Ahora parece, uno cuando ve los debates en las Cortes con esto de la ley de educación nueva, uno diría, no, es que está el problema del catalán. No, el problema más serio de todas estas leyes no es el problema del catalán, es el problema de la ética, es el problema de la enseñanza de los valores. Ahí está el gran debate. Por eso, en fin, andan peloteándose la cuestión, ¿no? Dicho de otra manera, y fíjense, el que se vayan cambiando estas leyes demuestra que este problema no lo tenemos resuelto a nivel social y cultural. Es una herida abierta en la sociedad española y que no sabemos manejar. ¿Y cuál es este problema? Dos palabras y acabo. Pues este es el problema que se conoce con el nombre del problema de la secularización. No sabemos, nuestras sociedades se han ido secularizando, pero no sabemos muy bien lo que es la secularización y cómo manejarla. Yo les ruego que no intenten leer mucho sobre secularización porque no van a entender nada. El lío mental que hay es morrocotudo, porque claro, los señores, los teólogos de la Iglesia Católica por secularización entienden una cosa y los filósofos entienden otra. No hay una clara definición. Yo les voy a decir, creo que es lo más sencillo, que es lo lógico que se debe entender por secularización, dónde está el problema,
¿Por qué estamos peloteando esta cuestión desde hace 30 años en la sociedad española? ¿Y qué es lo que yo creo que puede aportar la bioética a ello? Y con eso acabo, ¿no? Claro, está claro que tradicionalmente se distinguía perfectamente entre ética y moral. La ética era filosófica, ustedes iban a la facultad de filosofía y había un departamento de ética. Y en el departamento de ética, ¿qué se enseñaba? Pues se enseñaba la ética de Aristóteles, la ética de Kant, la ética de los valores, fundamentaciones de la ética. Es decir, ética teórica, pero no ética aplicada. La ética aplicada no se hacía en las facultades de filosofía, sino que estaba en los manuales de teología, de una teología que se llamaba teología moral, y que se llama. Y por tanto había ética filosófica y moral teológica. Y los señores que se dedicaban a resolver los problemas concretos, los conflictos morales, se llamaban moralistas. Y esto pues ha sido así pues durante muchos siglos, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos 30, 40 o 50 años? Y esto ha pasado en todos los idiomas, no solo en castellano. Por ejemplo, en inglés ha pasado. Pues que, fíjense, esos filósofos que estaban en los departamentos de ética de las facultades de filosofía han empezado a interesarse por problemas prácticos. Y por tanto, por ese área que antes estaba pues, reservada para los llamados moralistas. Y a la vez, después del Vaticano II, los teólogos morales se han dado cuenta de que tenían que fundamentar sus actuaciones y por tanto han tenido que empezarse a dedicar al tema de la fundamentación, que era el que antes hacían los filósofos. La consecuencia, esto nos interesa menos, pero la primera parte, la consecuencia es que cuando los señores que son seglares, que están en una facultad de filosofía o donde sea, se dedican a resolver problemas prácticos, no los puedes llamar moralistas, porque moralistas eran los teólogos. ¿Cómo los llamamos? Y ha habido que crear un término nuevo en inglés y en español, que es eticistas. Suena horrible. ¿Por qué es un neologismo? Por eso suena horrible, porque no tenemos el oído acostumbrado a esto. Y bioeticista. Y cuando tú dices moralista, sabes a quién te estás refiriendo, a un teólogo moral. Y cuando dices eticista o bioeticista, ¿a quién te estás refiriendo? Pues a un señor que generalmente no es teólogo y que se dedica a estas cuestiones y a resolver problemas y forma parte de un comité de ética en un hospital, etc. Primera cuestión, ¿qué ha sucedido? Pues ha sucedido que la ética se está secularizando. Y esto es dificilísimo de metabolizar. El proceso es, ¿qué es secularización? Es el ir quitando de la estructura religiosa todas aquellas cosas que no son directamente religiosas. Claro, las religiones, por motivos históricos, no solamente han gestionado la vivencia religiosa de los ciudadanos, sino otras muchas cosas, políticas, culturales, sanitarias. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los primeros médicos? Pues eran sacerdotes. Vayan ustedes a Egipto, vayan a Mesopotamia o tal, y verán pues, que son los sacerdotes, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido con la evolución histórica de la humanidad? Pues que han ido desprendiéndose de ese elemento común primitivo, diferentes áreas que se han convertido en áreas autónomas. La medicina, ¿cuándo se hizo autónoma respecto del sacerdocio con los médicos hipocráticos? En Grecia, en el siglo V a.C. comienza, que es antes de ayer en la historia de la humanidad. Es decir, la emancipación, o dicho de otra manera, la secularización de la medicina respecto del tronco de la religión es relativamente reciente. Siglo V a.C. Siglo XV después de Cristo. ¿Qué sucede? Pues recordarán ustedes que en el final de la Edad Media hay unos grandes debates políticos entre
una tradición medieval que consideraba que es el cesaropapismo y la cristiandad gregoriana medieval, en la que hay dos poderes que están representados por dos brazos, uno con la espada y el otro con la cruz, es el poder temporal y el poder espiritual, pero bien entendido que están cruzados porque el poder espiritual tiene que mandar sobre el poder temporal y la función del temporal es llevar a cabo aquello que el espiritual dice, la unión de Iglesia y Estado. Y entonces, al final de la Edad Media hay un conjunto de movimientos, es el tema del ocamismo, del nominalismo. Occam hace unos escritos en contra del poder temporal de los papas y de la unión de Iglesia y Estado. Y dentro del otro gran movimiento de final de la Edad Media, el averroísmo latino, pues sucede exactamente igual. Lean ustedes el Defensor Pacis de Juan de Jandún, que era un averroísta latino, y verán que lo que dice es eso, que son cosas distintas, que la política se tiene que emancipar. Y saben ustedes que a partir del siglo XVI la política se emancipa del tronco de la religión, lo mismo que la medicina se emancipó en el siglo V a.C. Y a nadie se le ocurre hoy, bueno, esto de que a nadie no, pero en fin, a poca gente se le ocurre hoy que tengan que volverse a las andadas y a la teoría de la cristiandad de la Edad Media, porque la política se ha emancipado. Estos son las revoluciones liberales. Las revoluciones liberales son revoluciones de secularización de una actividad humana que ahora se considera que tiene que ser autónoma y que no tiene por qué estar unida necesariamente a la vivencia religiosa. Que una cosa es la vivencia religiosa y la gestión de la vivencia religiosa y otra es la gestión del poder civil. Siglo XVI, más o menos, ¿no? Revoluciones liberales, siglo XVIII, y por eso las constituciones liberales tienen que ser constituciones neutrales en cuestiones religiosas. No tienen que mantener la distancia y todavía plantea muchos problemas eso. Claro, esto la Iglesia lo ha aceptado, cuidado, la Iglesia cristiana, porque si miramos a los musulmanes vemos que la cosa no está clara. Pero en fin, aquí en el mundo occidental en el que nosotros tenemos, eso se ha asumido, se ha secularizado la vida política, lo mismo que se secularizó la medicina en otro momento de la historia. ¿Dónde estamos hoy? ¿Y por qué todas estas leyes de educación? Pues estamos en el proceso de secularización de otro espacio de la vida humana o de la sociedad humana, ¿no? Que es el espacio no de la gestión política, sino de la gestión del cuerpo. Es el espacio más privado de la gestión de la vida, de la muerte, del cuerpo y de la sexualidad. Y el problema es que es el espacio de la ética individual. Lo otro era ética política, que es también ética, pero aquí estamos en la ética, digamos, más personal o más individual. ¿Cuál es el grave problema? Si hay que emancipar este espacio de gestión de la vida, el espacio de la gestión corporal, o no. O tienen que ser los teólogos los que sigan diciendo cómo funcionan estas cosas. Todos lo vivís, no estoy descubriendo nada nuevo. ¿Por qué se debate en el Parlamento si la LOCSE o la LOE o la LODE o la LOMCE? Pues por temas de píldora al día siguiente, de aborto, de tal. Estos son los temas que preocupan. Y esos son los temas que se discuten. Y lo que quiere la Iglesia es meter su modo de ver las cosas y lo que quiere el Partido Socialista es meter su modo de ver las cosas. Y ahí estamos. No acabamos de saber lo que es la secularización y sobre todo no acabamos de tener claro si la ética tiene que ser una disciplina secular o no. Este es el tema. Y a mi modo de ver es un tema fundamental. Yo os voy a decir lo que pienso. Yo creo que la ética es una experiencia, es una vivencia y es una disciplina secular. Y que, entre otras cosas, porque estaría bueno que no lo fuera, es decir, que todo señor que no tuviera religión o que no tuviera mi religión no tuviera ética. Sería espantoso. La ética es una experiencia humana genérica que habrá que analizar con todo cuidado y que habrá que promover secularmente, aunque luego
haya contenidos religiosos específicos de acuerdo con las religiones que tenga cada uno. Pero no podemos reducir la ética a la experiencia religiosa, entre otras cosas porque son experiencias distintas. Esto yo lo he dicho, lo he escrito 20 veces, son experiencias distintas. Más aún, son experiencias opuestas. La experiencia básica del mundo moral es la experiencia de la justicia. Si yo hago algo, merezco que me retribuyan en valor igual, etc. Lo saben ustedes mejor que yo. La experiencia religiosa no es la experiencia de la justicia, es la experiencia del don, la experiencia de la gracia, la experiencia de lo gratuito, es decir, de aquello que recibimos y no podemos retribuir en justicia, que es casi todo. Y entonces ¿eso a qué da lugar? Pues da lugar a una actitud ante la vida, también ante la ética, pero una actitud que ya no es ética, ni se puede exigir a todo el mundo, sino que es religiosa, y esa es la vivencia. ¿Qué quiero decir con esto? Miren ustedes, yo creo que tenemos un tremendo campo que este país necesita clarificarse sobre temas fundamentales en el orden de los valores. ¿Qué son los valores? ¿Qué es el valor religioso? ¿Qué es el valor moral? ¿Qué es el valor salud? Que ni los profesionales lo tenemos claro. ¿Cómo hay que gestionar estos valores? ¿Cómo hay que promover estos valores? Porque yo estoy seguro que si aclaráramos eso, que no lo aclararemos, pero si aclaráramos eso, en el Parlamento las leyes serían mucho más sencillas. Se haría facilísimo la labor de los legisladores y la labor de los políticos, ¿no? El grave problema, la gran cuestión, no está en el orden de los derechos humanos, que para lo que sirven es para evitar salvajadas, si es que las evitan. Pero la gran tarea de la ética es una tarea previa, y es la que yo creo que todos tenemos encomendados, cada uno en su área, ¿no? Nada más, esto es lo que yo os quería decir. Como veréis, lo único que he hecho ha sido problematizar aún más la cosa, el campo se ha abierto enormemente, cada uno tendrá que ver en este campo abierto cuál es su carisma. Y por tanto, si lo que tiene que hacer es intervenir en el mundo político, en el mundo educativo, hombre, intervenga en el mundo que intervenga, lo que está claro es que todos somos educadores o deseducadores. Y hay una cosa que se llama educación sanitaria y somos padres o somos abuelos y también tendremos una obligación o una función educativa a ese nivel, etcétera. La función de educación, más allá de todas las demás, de la intervención política o de cualquier otra, me parece absolutamente esencial y yo creo que es la que está más desatendida. Nada más, muchas gracias y hasta el próximo congreso.